Hay un punto en la vida donde ya no puedes más, donde has hecho todo lo que sabías que debías hacer. Has orado, has esperado, has intentado resolver las cosas con inteligencia, con esfuerzo, con sacrificio. Y aún así la situación no se mueve. Y el cansancio ya no es solo físico. Es un cansancio que llega más adentro, que se instala en el alma, que hace que incluso levantarse un día más cueste un esfuerzo que antes no costaba. Si estás en ese punto, este mensaje llegó para ti. No por casualidad, no como un video más entre miles, sino porque Dios vio exactamente dónde estás. Y quiere decirte algo hoy, algo que tu corazón necesita recibir antes de seguir intentando solo. Deja todo en manos de Dios, no a medias, no lo más urgente y lo demás lo sigues cargando tú, no lo que ya no puedes resolver. Dios no es el plan B al que acudes cuando todos los planes fallaron. Es el primero, el principal, el que debería haber estado al frente desde el inicio. Y si no lo estaba, no importa. Hoy puedes serlo. Hoy puedes empezar de nuevo desde ese lugar. Todo, lo que duele, lo que preocupa, lo que no entiendes, lo que llevas cargando en silencio desde hace demasiado tiempo. Todo. Porque hay cosas que no están en tus manos para resolver. Están en las manos de Dios para transformar. Y mientras tú insistas en cargarlo todo, Él espera. Pero cuando tú lo sueltas, Él actúa. Porque como dice la palabra en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Toda vuestra ansiedad, no una parte, no solo lo urgente, toda. Y la promesa que sigue no es pequeña, porque Él tiene cuidado de vosotros. Tiene cuidado, no indiferencia, no distancia, cuidado. El mismo cuidado de un padre que conoce a su hijo, que sabe que lo preocupa antes de que lo diga, que ya pensó en la solución antes de que el problema existiera. Ese es el Dios al que le entregas todo hoy. Un Dios que no recibe tus cargas para guardarlas en un estante. Las recibe para transformarlas. Y mientras tú insistes en cargarlo todo, Él espera pacientemente que lo dejes entrar. Pero cuando tú lo sueltas, Él actúa. Esta verdad puede parecer simple, pero vivirla de verdad es uno de los actos más valientes y más profundos que un corazón humano puede hacer. Antes de continuar, quiero invitarte a dejar esta declaración en los comentarios, como compromiso a partir de hoy. Señor, hoy dejo todo en tus manos. Hazlo ahora, como un primer paso, como la decisión más importante que puedes tomar hoy. Y si este canal ha sido un espacio donde tu alma encuentra paz y fortaleza, dale me gusta al video y compártelo, porque hay alguien en tu lista de contactos que necesita escuchar esto hoy. Hay algo que primero necesitas entender. Dios no te llamó a cargarlo todo. Hay personas que aman a Dios profundamente, que oran cada día, que leen la palabra con sinceridad y que aún así viven agotadas. ¿Por qué? Porque nunca aprendieron a soltar. Porque creen que confiar en Dios y esforzarse sin parar son la misma cosa, y no lo son. Dios nunca diseñó el peso que tú estás cargando para que lo llevaras solo. Jesús mismo lo dijo con palabras que no tienen vuelta atrás. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Trabajados y cargados, no los que tienen todo resuelto, no los que viven sin problemas, los que están agotados, los que no pueden más. Esos son los que Jesús llama, esos son los que Él quiere aliviar. Pero el descanso que promete no llega solo, llega cuando vas, cuando te acercas, cuando sueltas lo que traes y lo dejas en sus manos. Y aquí está el corazón de todo lo que queremos hablar hoy. Pero antes de hablar de soltar, quiero hablarte del costo de no hacerlo. Porque hay algo que nadie dice abiertamente sobre el peso de cargarlo todo. El costo no siempre es visible de inmediato, se paga de manera silenciosa, en el sueño que va siendo menos profundo, en la alegría que va siendo menos frecuente, en las relaciones que van siendo menos cercanas porque ya no tienes energía para estar presente en ellas, en la fe que se va apagando no de golpe sino de a poco, como una vela que se va consumiendo sin que nadie la apague. El agotamiento espiritual es uno de los precios más altos que se paga por intentar cargarlo todo solo.
Y lo más trágico es que se paga convencido de que es lo correcto, convencido de que la responsabilidad es sinónimo de cargar sin pedir ayuda, convencido de que la fe es aguantar en silencio. Pero eso no es lo que Dios enseñó. Eso no es lo que Jesús vivió. Él mismo, en el momento más difícil de su vida, cayó de rodillas en el huerto, sudó sangre, le dijo al Padre que si era posible que esa copa pasara de él. No fingió que no dolía, no pretendió que podía solo. Llevó el peso al Padre y luego obedeció. Eso es lo que significa dejar todo en manos de Dios. No negar el dolor, llevarlo a Él y confiar en lo que viene después. Soltar no es rendirse. Soltar no es ser débil. Soltar no es perder la esperanza. Soltar es fe en acción. Es decirle a Dios, yo no puedo con esto, pero sé que tú sí. Es reconocer que hay una diferencia entre lo que está en tus manos y lo que está en las suyas, y lo que está en sus manos siempre termina mejor de lo que podríamos hacer nosotros solos. Hay una imagen que lo dice todo. Imagina que estás cargando una mochila llena de piedras. Cada preocupación es una piedra. Cada miedo es una piedra. Cada situación que no has podido resolver es otra piedra. Y llevas tanto tiempo cargando esa mochila que ya no recuerdas cómo se siente caminar sin ella. Tu espalda duele. Tus pasos son lentos. Y hay días donde simplemente te sientas en el camino porque no tienes fuerzas para seguir. Pero al lado tuyo hay alguien que lleva tiempo diciéndote, dámela, yo la cargo, tú descansa. Y aún así la sigues cargando. Porque de alguna manera, aunque te pesa, te da la sensación de que al menos estás haciendo algo. Eso es lo que muchos hacemos con Dios. Seguimos cargando lo que Él ya nos dijo que le entreguemos. Porque soltar da miedo. Porque el control, aunque sea ilusorio, se siente más seguro que la incertidumbre de confiar. Pero hoy Dios te dice otra vez lo que lleva diciéndote un tiempo. Suéltalo, deja todo en mis manos, y camina, que yo voy adelante. Hay algo que el Evangelio de Mateo registra con una claridad que llega directo al alma. Son palabras que Jesús mismo pronunció. Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Yo os haré descansar. No lo dice como sugerencia, lo dice como promesa directa. Y la invitación tiene un destinatario muy específico. Los trabajados y cargados, no los que lo tienen todo resuelto, los que están agotados, los que llevan demasiado tiempo cargando lo que fue diseñado para estar en sus manos. Pero la invitación tiene una condición. Venid a mí. El descanso no llega solo. Llega cuando vas, cuando te acercas, cuando sueltas lo que traes y lo dejas en sus manos. Y luego viene algo que pocas veces se menciona de ese pasaje. Llevad mi yugo sobre vosotros. Eso no es una carga nueva, es un intercambio. Dejas tu yugo pesado, el que te quebró la espalda, el que no fue diseñado para ti, y tomas el suyo, que es suave, que es ligero, que fue hecho para que camines sin que te destruya. Eso es lo que Dios te ofrece hoy, no solo alivio temporal, un intercambio permanente. No dice que lo resolverá en 5 minutos, no dice que entenderás todo de inmediato, dice que tiene cuidado de ti, que cada parte de tu vida, cada situación que te quita el sueño, cada peso que cargas, está bajo su mirada. Nada está olvidado, nada está fuera de su alcance, nada está demasiado roto para sus manos. Y eso, cuando lo recibes de verdad, cambia algo en el interior. No cambia necesariamente la circunstancia de inmediato, pero cambia el corazón que la enfrenta. Y muchas veces eso es lo primero que necesita cambiar. Ahora bien, entender esto en la mente es una cosa. Vivirlo en el corazón es otra completamente diferente. Porque hay algo en el ser humano que resiste soltar, que prefiere el dolor conocido al descanso incierto, que siente que si deja de luchar, algo malo pasará, que cree en el fondo que la solución depende de cuánto se esfuerce. ¿Por qué nos cuesta tanto dejar todo en manos de Dios? La primera razón es el miedo al descontrol.
Hemos vivido tanto tiempo con la idea de que somos responsables de todo lo que ocurre en nuestra vida, que soltar se siente como perder el timón en medio del mar. Pero aquí está la verdad que necesitas escuchar. Nunca tuviste el control real. Nunca pudiste controlar todo lo que te pasó. Nunca pudiste forzar que las cosas salieran exactamente como querías. El control que sientes cuando te aferras a algo es una ilusión que te cansa, que te desgasta, que te roba el descanso. Dios sí tiene el control real, y no lo tiene desde la distancia, lo tiene desde el amor, lo tiene desde el conocimiento perfecto de quién eres, qué necesitas y cuál es el camino que te lleva hacia lo mejor. La segunda razón por la que nos cuesta soltar es que no confiamos del todo en que Dios resolverá las cosas bien. Y esta es la razón más difícil de admitir, porque nadie quiere decir en voz alta, no confío completamente en Dios, pero la manera en que actuamos muchas veces lo dice. Cuando nos preocupamos sin parar, cuando insistimos en controlar cada detalle, cuando no podemos descansar porque sentimos que si dejamos de vigilar, algo saldrá mal. Esas actitudes hablan de una confianza que todavía no está completamente establecida. Y Dios no condena eso, lo entiende. Estamos siendo formados en la confianza de la misma manera que los discípulos la fueron desarrollando. No llegaron a confiar plenamente en Jesús de un día para otro. Lo vieron actuar, vieron los milagros. Y aún así, en la tormenta, tuvieron miedo. Y Jesús no los condenó por eso. Les preguntó, ¿por qué teméis? Con el tono de alguien que sabe que la respuesta ya está ahí, que ya la conocen, que solo necesitan recordarla. Esa misma pregunta te hace Dios a ti hoy, no para reprocharte, para recordarte. ¿Por qué temes? La tercera razón por la que nos cuesta soltar es que no confiamos del todo en que Dios resolverá las cosas bien. Y aunque duele admitirlo, es verdad. A veces sin decirlo en voz alta pensamos que si soltamos, Dios no se hará cargo como nosotros lo haríamos. Pero piénsalo un momento. ¿Cómo te ha ido resolviendo tú solo las cosas? ¿El agotamiento que tienes hoy vino de confiar demasiado en Dios o de confiar demasiado en tus propias fuerzas? Dios no necesita tu aprobación para actuar. No necesita que le expliques el problema. Él lo conoce mejor que tú. Lo que necesita es que le des el espacio para hacer lo que solo Él puede hacer. Y ese espacio se crea cuando tú sueltas. Ahora, antes de seguir avanzando, quiero que te detengas un momento, no para angustiarte, para reflexionar. ¿Qué estás cargando hoy que Dios te ha dicho que le entregues? ¿Qué situación llevas meses intentando resolver con tus propias fuerzas? ¿Qué miedo no te deja dormir? ¿Qué relación llevas peleando solo? ¿Qué futuro llevas intentando controlar? Nómbralo en tu corazón. No lo digas en voz alta si no quieres, pero nómbralo con honestidad. Sin adornos, sin justificaciones, solo dilo como es. Y mientras lo nombras, deja que la presencia de Dios llegue a ese lugar exacto. No al lugar donde tienes todo resuelto, al lugar donde más duele, al lugar donde más necesitas que Él esté. Y escucha lo que Dios te dice, no en un idioma de ángeles, en el lenguaje simple del amor. Yo estoy aquí. No tengas miedo de soltarlo, porque lo que dejas en mis manos no lo pierdes. Lo pones en el mejor lugar que puede estar. Escribe en los comentarios ahora mismo, Señor, hoy te entrego lo que no puedo cargar. No es una frase vacía, es una declaración que activa algo en el espíritu. Es la llave que abre la puerta, para que Dios actúe en lo que tú no puedes. Y aquí es donde la historia de un hombre llamado Habacuc nos habla de una manera que sacude el alma. No es un personaje que aparece mucho en los sermones, pero su historia es exactamente la tuya. Habacuc era un profeta, y como profeta podía ver cosas que otros no podían. Podía ver la injusticia, podía ver el sufrimiento de su pueblo, podía ver que las cosas estaban muy mal, y lo que hizo fue algo que muchos no se atreven a hacer. Le reclamó a Dios, le dijo directamente, ¿hasta cuándo clamaré, y no escucharás? ¿Hasta cuándo te gritaré, y no salvarás? Habacuc no fingió que todo estaba bien, no guardó silencio por respeto religioso. Habló con honestidad brutal, y en ese momento, algo poderoso ocurrió.
Dios no lo reprendió por preguntar. Dios le respondió. Y la respuesta que le dio no era la que Habacuc esperaba. Le dijo algo que requería fe para recibirlo. Habacuc lo procesó, lo dudó, volvió a cuestionar, y Dios volvió a responder. Y en ese proceso, en ese camino de preguntas y respuestas, de dudas y fe, algo se transformó en Habacuc. Al final de su libro, después de todo ese proceso, llega uno de los momentos más hermosos y más profundos de toda la Biblia. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Con todo, aunque nada de lo visible diga que hay razón para alegrarse, aunque todo en la realidad tangible hable de escasez y de pérdida, con todo, yo me alegraré. Eso no es negación, eso no es ingenuidad, eso es la paz más profunda que existe, la que no depende de las circunstancias, la que nace de haber dejado todo en manos de Dios, de haber llegado al punto donde ya no tienes el control, y donde en lugar de desesperarte por eso, descansas, porque sabes que las manos que ahora lo sostienen todo son mejores que las tuyas. Habacuc llegó ahí no sin preguntas, no sin lucha, no sin dolor. Llegó ahí atravesando todo eso. Y si tú estás en el medio de ese proceso hoy, no te rindas, sigue caminando. Porque el final de tu historia también puede llegar a ese lugar donde la paz no depende de lo que tienes, sino de en quién confías. Esa historia nos lleva de manera natural a algo que necesitamos entender con claridad. Dejar todo en manos de Dios no significa paralizarse. Hay personas que entienden la entrega como inactividad, que creen que si sueltan el control, dejan de hacer lo que les corresponde. Y eso no es lo que Dios pide. Habacuc no se quedó callado después de sus preguntas. Siguió su misión, siguió profetizando, siguió haciendo lo que Dios le había encomendado. La diferencia era desde dónde lo hacía, ya no desde el miedo y la desesperación, sino desde la confianza y la paz. Esa es la diferencia entre vivir cargado y vivir suelto. No es lo que haces, es desde dónde lo haces. Cuando llevas la mochila pesada, cada paso cuesta el doble. Cuando sueltas la mochila en las manos de Dios, los mismos pasos se sienten completamente diferentes. No porque el camino cambiara, porque quien camina cambió por dentro. Y aquí está algo que necesitas escuchar con atención. Cuando de verdad dejas todo en manos de Dios, cuando no es solo una declaración verbal sino una entrega real, algo en el ambiente espiritual cambia. No siempre lo sientes de inmediato, no siempre hay una señal visible al día siguiente, pero hay una paz que llega, una paz que no tiene explicación en los términos del mundo, que está ahí aunque el problema siga sin resolverse, que está ahí aunque la situación no haya cambiado, que está ahí porque Dios está ahí, y cuando Él está ahí la carga cambia de dimensión. No desaparece necesariamente, pero ya no te aplasta, ya no te quita el sueño de la misma manera, ya no gobierna tus pensamientos con la misma tiranía, porque ya no la cargas solo. Y cuando Dios empieza a actuar, lo hace de maneras que tú no podrías haber planificado. Abre puertas que ni sabías que existían, toca corazones que tú no podrías alcanzar, ordena circunstancias con una precisión que solo Él puede tener. No siempre al instante, pero siempre a tiempo, siempre con el propósito correcto, siempre mejor de lo que habrías hecho por tu cuenta. Y aquí está algo que puede transformar completamente la manera en que enfrentas esta semana. Hoy antes de levantarte de donde estás, haz esto. Nombra en tu mente aquello que más te pesa y dile a Dios con honestidad, con las palabras que salgan naturales, no con fórmulas aprendidas. Señor, esto está en tus manos, no en las mías, hoy camino sin cargarlo yo. Y luego levántate y sigue. No porque el problema haya desaparecido, sino porque ya no lo cargas tú. Esa es la vida que Dios diseñó para ti, una vida donde sigues avanzando, sigues actuando, sigues siendo fiel, pero ya no solo, ya no desde el agotamiento, desde la compañía del Dios que lleva lo que tú no puedes. Y ahora quiero hablarte de algo que ocurre cuando realmente dejamos todo en manos de Dios. Cuando sueltas de verdad, algo se activa en el espíritu,
No es magia, no es psicología positiva. Es una ley espiritual que Dios mismo estableció. Primera de Pedro 5, versículo 6 dice: Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Humillaos, reconocer que no puedes solo, reconocer que necesitas a Dios, reconocer que sus manos son más capaces que las tuyas. Eso no es debilidad, eso es la condición exacta para que Dios actúe en tu favor. Y hay algo hermoso en ese versículo. No dice que Dios te exaltará si eres perfecto. No dice que te exaltará si nunca has fallado. No dice que te exaltará si tu fe nunca tembló. Dice que te exaltará cuando fuere tiempo. Su tiempo, no el tuyo. Y eso requiere algo que a todos nos cuesta: confiar en el tiempo de Dios. Hay cosas que tardan porque están siendo construidas con cuidado. Hay respuestas que demoran porque lo que viene necesita que el corazón esté listo para recibirlo. Hay momentos que parecen silencio de Dios cuando en realidad son su manera de preparar lo que todavía no puedes ver. El tiempo de Dios nunca es descuido, es precisión. Y aprender a confiar en ese tiempo es quizás la parte más difícil de dejar todo en sus manos. Porque cuando algo duele, el instinto humano quiere resolución inmediata. Cuando algo angustia, el corazón pide respuesta ahora. Y cuando la respuesta no llega rápido, la tentación es concluir que Dios no está actuando. Pero hay algo que debes saber sobre cómo trabaja Dios. Él trabaja en lo invisible mucho antes de que algo sea visible. Hay conversaciones que están siendo preparadas que todavía no ocurrieron. Hay corazones que están siendo movidos que todavía no dieron señales visibles. Hay caminos que están siendo abiertos que todavía no tienen forma reconocible. Todo eso ocurre mientras tú esperas, mientras tú confías, mientras tú dejas todo en sus manos. Y cuando todo ese trabajo invisible llega al momento correcto, lo que aparece parece repentino para los ojos humanos, pero no lo es. Fue preparado con cuidado, con el cuidado de alguien que conoce cada detalle de tu historia y que nunca improvisa con ella. El tiempo de Dios nunca es descuido, es precisión. El mismo Dios que creó el universo con un orden perfecto, que diseñó las estaciones, que alineó los ciclos de la vida, ese mismo Dios tiene el mismo cuidado y la misma precisión con tu historia. Confiar en su tiempo es parte de dejar todo en sus manos, no solo lo que cargamos, también el cuándo. Hay una historia en la Biblia que pocos conocen bien, una historia que pasamos rápido porque estamos acostumbrados a los grandes protagonistas. Pero esta historia habla de alguien que no aparece en casi ningún sermón y cuyo acto de fe fue tan profundo que merece un momento de detención. Su nombre era Rispa. Era una mujer que pocos conocen, que aparece en el libro de Segunda de Samuel como una figura de fondo en una historia política y compleja. Pero su acto fue tan silencioso y tan poderoso que la Biblia lo registró, no para hacerla famosa, para mostrarnos lo que significa la fidelidad que no espera reconocimiento. Rispa era la concubina de un rey. Era una mujer que había tenido hijos, y esos hijos murieron. Murieron de una manera que no solo fue dolorosa, fue injusta, fue pública, fue humillante. Y lo que hizo Rispa después de su muerte no fue vengarse, no fue rendirse, no fue gritar de rabia. Tomó una tela de saco, se sentó en una roca y se quedó ahí, cuidando los cuerpos de sus hijos de las aves del cielo y de los animales del campo. Día y noche, desde el comienzo de la cosecha hasta que llegaran las lluvias del cielo. Nadie le pidió que lo hiciera. Nadie le prometió que serviría de algo. Solo lo hizo, como un acto de amor que no necesita audiencia, como un acto de fidelidad que no espera reconocimiento. Y cuando el rey David escuchó lo que ella estaba haciendo, algo se movió en su interior, y ordenó que los restos de esos hijos fueran sepultados con honra. Rispa no tenía poder, no tenía voz en los asuntos del reino, no tenía influencia, solo tenía amor. Y un amor que no se rinde. Y ese amor, ese acto silencioso y persistente, llegó hasta los oídos de un rey, no a través de una petición formal, no a través de un abogado, no a través de ninguna estrategia humana que Rispa pudiera haber planeado. Llegó de la manera más inesperada, a través de lo que ella simplemente estaba haciendo, lo que el amor le pedía hacer, sin saber a dónde llevaría,
sin garantías de que alguien lo notaría, sin esperar reconocimiento a cambio, y produjo lo que ella nunca podría haber forzado. ¿Qué tiene que ver esta historia con dejar todo en manos de Dios? Mucho más de lo que parece a primera vista. Porque la tentación natural de Rispa habría sido la rabia, o la desesperación, o el llanto que no produce nada, o la queja constante que tampoco cambia la situación. En cambio, hizo lo único que podía hacer, lo que le correspondía, con toda la fidelidad de que era capaz, y no controló el resultado, no planeó el final, no sabía que el rey David escucharía de su acto, no sabía que ese acto produciría justicia para sus hijos, solo hizo lo suyo, y Dios hizo lo que ella no podía hacer. ¿Qué tiene que ver esta historia con dejar todo en manos de Dios? Todo, porque Rispa no intentó resolver lo que no podía resolver, no intentó cambiar lo que el rey había ordenado, no intentó controlar el desenlace, solo hizo lo que le correspondía, con fidelidad, con amor, con persistencia. Y el resto lo hizo Dios a través de lo que ella ni siquiera planificó. Eso es dejar todo en manos de Dios mientras haces lo tuyo, no quedarse cruzado de brazos, hacer lo que puedes hacer, con todo el amor y la fidelidad de que eres capaz, y soltar el resto, porque el resto no está en tus manos, está en las manos del Dios que escucha lo que ni siquiera dijiste en voz alta, que ve lo que nadie más ve, y que obra a través de caminos que tú nunca podrías haber planeado. Antes de cerrar este mensaje, quiero hablarte directamente. A ti que llevas cargando algo que no deberías cargar solo, a ti que has llegado al límite de tus fuerzas más de una vez, y cada vez has encontrado la manera de seguir. No porque seas invencible, porque has tenido ayuda que a veces no reconociste. A ti que hoy tienes miedo de soltar porque no sabes qué va a pasar si lo haces. Escucha esto. Lo que va a pasar es lo mismo que siempre ha pasado cuando Dios tiene las riendas de algo, que sale mejor de lo que tú imaginabas. No siempre más rápido, no siempre de la manera que esperabas, pero mejor, siempre mejor. Porque Dios trabaja para bien a favor de los que lo aman, no para el bien de los que tienen todo resuelto, no para el bien de los que nunca tienen problemas, para el bien de los que lo aman. Y tú estás aquí, en este momento, escuchando este mensaje. Eso ya dice algo de tu corazón. Dice que sigues buscando, que sigues queriendo creer, que a pesar de todo lo que has cargado, no has soltado la fe. Y eso es exactamente lo que Dios ve cuando te mira. No lo que te falta, lo que tienes, la fe que persiste aunque esté cansada, el corazón que busca aunque no siempre encuentre, la voluntad que se levanta aunque haya caído 1000 veces. Eso es lo que Dios honra, y por eso hoy te dice, deja todo en mis manos. No porque yo quiera que te rindas, sino porque quiero que descanses. Quiero que camines liviano. Quiero que veas lo que puedo hacer cuando me das el espacio para hacerlo. No como el Dios que resuelve problemas mientras tú esperas pasivo, sino como el Dios que camina contigo mientras te enseña que con Él, lo que parecía imposible nunca lo fue. Escribe en los comentarios antes de cerrar este video. Dejo todo en manos de Dios, hoy camino en fe. Escríbela con convicción, con la certeza de quien ha decidido que ya no carga solo. Y comparte este video con alguien que hoy también necesite recordar que no está solo en su batalla, que Dios está ahí, que sus manos son más que capaces, y que dejar todo en ellas no es rendirse. Es la decisión más sabia que alguien puede tomar. Y antes de que nos vayamos, hay algo más que quiero decirte. Si este mensaje llegó a ti en un momento donde la oscuridad parece más que la luz, donde la carga parece más pesada que tus fuerzas, donde las preguntas parecen más numerosas que las respuestas, quiero que sepas algo que es verdad independientemente de cómo te sientas hoy. Dios no se olvidó de ti. No está distraído con algo más importante. No está esperando que primero te pongas bien para acercarse a ti. Está aquí, ahora, mientras lees esto, mientras escuchas, mientras tu corazón procesa lo que estas palabras están tocando. Y lo que quiere de ti no es que tengas todo resuelto, solo que lo dejes actuar, solo que le des el espacio que necesita para hacer lo que solo Él puede hacer. Ese espacio se llama confianza, y confianza se llama dejar todo en sus manos. Vamos a orar juntos. Pon tu mano sobre el corazón si puedes.
Cierra los ojos y recibe esto. Padre, venimos a ti hoy con lo que somos, no con lo que quisiéramos ser, con los pesos que llevamos, con las preguntas sin respuesta, con el cansancio que nadie más ve. Y te decimos con honestidad, ya no podemos solos con esto, no queremos seguir intentando cargar lo que tú nos pediste que te entregáramos. Hoy decidimos soltar, no porque sea fácil, sino porque confiamos en ti. Confiamos en que tus manos son mejores que las nuestras, que tu visión es más amplia que la nuestra, que tu amor por nosotros es más profundo de lo que podemos entender. Señor, toma lo que hoy ponemos en tus manos, las finanzas que nos quitan el sueño, las relaciones que no sabemos cómo sanar, la salud que nos preocupa, los hijos que amamos y no podemos controlar, el futuro que no podemos ver, todo. Te lo damos todo, no como resignación, como fe, como la convicción de que en tus manos está el mejor lugar donde pueden estar estas cosas. Danos la paz que sobrepasa todo entendimiento, la que no depende de las circunstancias, la que nace de saber que no estamos solos, y danos la gracia de volver a entregarte lo que retomamos sin darnos cuenta, porque somos humanos, y a veces volvemos a cargar lo que soltamos, pero contigo aprendemos a soltar cada vez mejor, a confiar cada vez más profundamente, a caminar cada vez más livianos. Gracias, Señor, por ser el Dios que no se cansa de sostener lo que nosotros soltamos, por ser el Dios que pelea las batallas que no nos corresponden, por ser el Dios que conoce el final de nuestra historia y nos acompaña en el camino hacia Él. En el nombre de Jesús. Amén. Si llegaste hasta aquí, gracias. Gracias por quedarte. Gracias por abrir el corazón. Gracias por ser parte de esta comunidad donde caminamos juntos en fe. Llévate esto hoy, no como información que almacenas y olvidas mañana, como una decisión, como un punto de inflexión, como el día que algo cambió porque decidiste no seguir cargando solo. Deja todo en manos de Dios. No mañana cuando las cosas estén mejor, hoy, tal como estás, con todo lo que tienes encima, con todo lo que no entiendes, porque sus manos están abiertas, y todo lo que pongas en ellas está en el mejor lugar que puede estar. Nos vemos en el próximo mensaje. Sigue confiando, sigue caminando. Dios sigue siendo fiel.